Hoy día en Frecuencia Pública queremos hablar de un libro que personalmente, y no me importa para nada no ser objetiva, me parece absolutamente necesario. Necesario y también un regalo. Puede ser una bofetada, pero es una bofetada finalmente que nos ayuda a despertar. Y sobre todo en mi rol como periodista y en general, todos los que estamos en las comunicaciones, dejar de hablar de situaciones así como que supiéramos, que tuviéramos información, que tuviéramos autoridad. Cuando hablamos de lo que pasa en otros países, cuando criticamos, cuando repetimos como loro las frases en relación a un Estado fallido o finalmente esto que yo lo encuentro lo más macabro de todo, pero se da, de relacionar o hacer una correlación muy fácil, muy reduccionista entre la situación que viven muchos migrantes, muchas personas de distintos países y, por supuesto, lo que es la seguridad o la inseguridad. Delincuentes y situaciones, digamos, que están vinculadas con el aprovecharse de otro, no tiene ni condición de género, ni de edad, mucho menos, por supuesto, relacionado con una nacionalidad, algo que sabemos, y nosotros como chilenos tenemos bastante tejado de vidrio. Todo esto lo estoy señalando en relación a lo que me provocó personalmente la lectura de Atrás queda la tierra, de la periodista, escritora venezolana, y que además está en nuestro país hace un buen rato, ya sabe, puede también opinar de lo que se vive acá, Ariana de Souza García. Ella es magíster además en escritura narrativa, lo cual se nota en su libro porque tiene tanto de crónica periodística, de testimonio, de una voz narrativa generosa también en la lírica, y yo quiero agradecerte, Ariana, por tu Atrás queda la tierra. Realmente una belleza de libro. No, muchísimas gracias a ti por leerlo, por invitarme, además por tus palabras generosísimas. Me hiciste llorar. Me hiciste llorar con el libro. Yo tengo como una relación extraña o difícil con eso, con ese comentario de hacer llorar, me lo han dicho ya varias veces, porque por supuesto que mi intención siempre que estuve escribiendo el libro era hacer sentir algo, no solo contar, sino también que este relato hiciera al otro sentir lo que nosotros sentimos. Pero también, no sé, está esta cuestión del cuidado del otro. Así que ha sido como igual bien interesante de ver y difícil de llevar las reacciones o las cosas que ha provocado el libro. Yo creo que aquí tú eres sumamente honesta, hablas con tu verdad, no solo desde tu dolor, sino el dolor de otros, porque recoges testimonio de muchas personas. Me encanta que pongas además el nombre de pila, no es el caso, no es el número, no es la situación, no es la cosa, digamos, mediática. Y muchas voces, la primera historia, de hecho, de una madre meciendo a su hija muerta, y cuando además nos impacta de quién se trata también la hija por la situación también ahí bastante más compleja, durante los apagones. Todos hemos vivido apagones en distintos periodos, digamos, claro, de una convulsión no solo política y social, sino también a veces climática. Pero tú acá muestras una situación que yo creo que acá los chilenos no conocemos muy bien, lo que es tener una noche de 5 días. Lo que es el boicot también de una situación donde finalmente en pos de la patria o en pos de algo mayor, justamente los más dañados son todos aquellos que viven en ese territorio. Y quiero preguntarte por qué partes con esta situación tan dolorosa en relación al hambre, a la crisis alimentaria y a las situaciones básicas. Nosotros estamos hablando de la luz, del agua, todo esto que le damos por hecho y que sucede sobre todo con mucha fuerza el 2009 y 2010 en Venezuela. Sí, yo creo que justamente parto con esos temas porque pareciera que la visión desde afuera de la migración precisara algún tipo de cosa absolutamente extraordinaria, sin nombre, cuando la verdad es que lo que falta, lo que nos faltó, y lo necesario son las cosas básicas. Yo he hablado mucho sobre el tema eléctrico venezolano con mucha gente
Y la verdad es que no llegan a pensar como las consecuencias de que no haya luz. No es el aburrimiento, digamos, no es que no tienes... No te quedaste sin internet o sin Netflix, claro. No fue que tu teléfono se quedó sin batería y ya, no, sino que qué significa esto para hospitales, qué significa esto para personas que están en sus casas pero que dependen, no sé, de oxígeno, qué significa eso para todas las personas, no solo las que están bien. ¿Qué significa para la educación? ¿Qué significa para los centros hospitalarios? Entonces, yo creo que siempre fue mi intención poner la lupa en eso, como en la necesidad o en la importancia de las cosas más básicas. Igual con la alimentación, ¿no? Como se sabe, es ampliamente sabido que en Venezuela hay un problema bueno, parece que ya no, pero hay un problema o había un problema con la alimentación, con la llegada de los alimentos y con su distribución, pero era todo como muy opaco. Así que yo creo que esa fue mi manera de poner la lupa ahí, como de poder mostrar qué significan esas palabras más, no sé, como con una imagen más opaca de las cosas. Ariana, tengo entendido que tú decides escribir este libro el 2017, estando ya acá en Chile. Ya vamos a contar cómo se da también la decisión de venirse para acá, sobre todo para un futuro, para tu hijo, para un presente. Partamos de un presente, ¿no? Sí. Y dejando además una carrera ya que luego puedes retomar acá también en el área también cultural, de comunicaciones, pero una carrera muy promisoria y brillante como periodista en el diario El Tiempo. De ese sacrificio, pero finalmente estamos hablando de prioridades, de sobrevivencia, ¿no? Pero tú estás acá el 2017 y me imagino que está relacionado con esas imágenes terribles que tú tienes que ver desde acá, de tu celular, del dispositivo que sea, de lo que estaba pasando con las manifestaciones, donde muchos de tus colegas periodistas fueron agredidos, muchas personas murieron y que finalmente te haces decir un basta y tengo que poner la voz desde el lugar donde estoy. Sí, fue justamente durante las protestas o cuando estallaron las protestas de 2017. Yo tenía como muchas ganas de decir muchas cosas. De hecho, las últimas crónicas que había hecho en Venezuela no me dio tiempo de publicarlas, porque igual mi venida fue bastante abrupta, a pesar de que tuve unos meses para planificarla. Y bueno, yo estaba como muy en modo cuidar a mi hijo. Yo estaba muy, muy concentrada en eso, así que quizás no estaba como tan atenta a cómo estaba el país en ese minuto, y cuando pasa todo, fue muy impactante para mí y fue como una luz, ¿no? Como que necesitaba ya hacerlo, y fue de verdad bastante como de tomar la libreta y el lápiz que tenía en mi mesa de noche y empezar a anotar. Y yo creo que anoté por lo menos unas 20 páginas ese día. Sí, en una situación de, bueno, tengo que hacer algo al respecto, pero también como con una necesidad de conversar o exponer esto en ese minuto, como esa urgencia. Y qué mejor que el papel, ¿no? Me acuerdo que en específico ese día yo estaba sola con León, con mi hijo. Entonces, además, como ¿qué otra cosa podía hacer yo desde mi lugar que hacer lo que hice? De hecho, es un libro que desde de lo más interno tuyo, desde lo más privado, que regalas a lo público, está dedicado a León, ¿no? Sí, está dedicado. Y a todos los pequeños y pequeñas en León que puedan existir acá, ¿no? Y en ese sentido también es interesante la figura de tu hijo en relación también al no sentirse ni venezolano ni chileno, sino multipaís, como decía, o algo así. Pero también lo que tú como madre, como ciudadana y también como periodista decides regalarle para que no se olvide de esto, de lo que pasó, y darle también las razones de no estar allá en Venezuela con la familia extendida, en este caso tus padres. Claro.
el libro sí está dedicado a León Rodrigo, pero fíjate que justamente es lo que dices, ¿no? La figura de poner o de exponer y de contar todas estas cosas a una persona que evidentemente no va a leer ese libro ahora, sino que es un regalo como al futuro, tiene que ver también con que toda esa información también pueda ser vista no solo por otros muchos niños migrantes, no necesariamente venezolanos, sino también con cualquier persona que no tenga esta información, ¿no? Porque al final cuando carecemos de información, somos como un niño en ese sentido. Entonces, esa figura de poder contarle todas estas cosas a esta persona ha sido muy grato, como lo que ha provocado, ¿no? Como todas las cosas que ha provocado, pero también como todo lo que se puede hacer desde ahí, ¿no? Porque necesitas sí o sí contarlo de una manera sencilla, pero también de una manera que viene desde el cuidado, que viene desde el cuidado y que viene desde el detalle. Sí, y en esa manera, en ese lenguaje, Ariana, a mí me gustó mucho que no existan, y a propósito de esto de las fronteras, ¿no? Y los exilios, dejar atrás la tierra, ¿no? Cruzar el río, como también señalas. No hay fronteras tampoco de lo que nosotros entendemos como géneros, porque está tanto la crónica periodística, el testimonio, obviamente ahí tu forma de narrar desde el periodismo, pero también está, lo decíamos, el testimonio, y está también la lírica, está la poesía presente. Me parece que esa conjunción de tu muy buena pluma, y da lo mismo la forma, permite que llegue tu texto y toda la información con los horrores también que han sucedido en Venezuela, y que cómo contarlos, ¿no? Cómo contarlos sin espantar, sin generar resistencia o incluso incredulidad, porque uno dice, pero ¿cómo? Y por otro lado también la experiencia personal, lo que sucede ya en lo más micro, porque uno es parte de una sociedad, pero también obviamente esto genera un eco en tu propia biografía, en tu propia historia, que también lo cuentas en la relación con el padre, que ya vamos a ahondar ahí como una buena descripción de las generaciones, ¿no? Claro. De los fanatismos, qué sé yo, de la falta también de, que uno podría verlo, ¿no? De una crítica o de un pensamiento más crítico, pero también una búsqueda con unos ideales. Pero quiero detenerme en la forma. ¿Por qué elegiste esta forma? ¿Te nació de manera espontánea o encontraste que era necesaria para poder llegar a distintos lugares de la humanidad? Mira, a mí siempre escribiendo me ha pasado que prefiero que el texto me diga qué va a ser, ya, el libro, ¿no? Y no imponerle una ilusión de lo que yo quiero que sea, o ponerle una camisa de fuerza en cuanto a su expresión. Y claro, me iba dictando así el libro, ¿no? Que ciertas cosas tenían que ser expresadas de esta manera. Pero no fue algo entonces muy racional, muy consciente de tu parte. No es que tú te sentaste y dijiste, para hablar de esto lo voy a hacer así. ¿Fue como que fue surgiendo? Fue surgiendo, sí, fue surgiendo. También yo creo que por mi misma formación, como, claro, está lo periodístico, pero también lo que yo más leo es poesía. Entonces sí o sí va a estar. Y el asunto epistolar es algo que me interesa muchísimo, como lo he hecho también desde hace mucho tiempo. Entonces, creo que tiene como todo el sentido que justamente hayan salido esos registros. Y siempre me ha interesado mucho lo transgenérico, siempre. Yo recuerdo, no sé, como en el diario, inclusive, que es tan difícil que te permitan estas cosas, me lo permitían. Qué bien. Porque es algo que me interesa un montón. Y una vez hablando como de esto con Carmen Berenguer me decía, pero es que claro, porque yo siempre me sentí como inclinada hacia su escritura, porque me parece que hace algo que conversa con lo que yo hago, ¿no? Como esto de la crónica y la poesía en estos términos. Y me decía que por supuesto, y que tenía sentido, todo el sentido del mundo que fuese así, porque en los tiempos convulsos, o algo así me dijo, la escritura también es convulsa. Entonces busca como maneras de eso. Claro. Tiene que estar en sintonía. Claro. Si no se vuelve distante, fría, academicista, si tú quieres, o sea, como que toma distancia del momento, tiene que estar en la temperatura también del momento. Por supuesto, y además pasa algo interesante, que es que
yo podía hablar en términos de crónica, de los casos que hablo en términos de crónica, Sí. Por distancia, pero también por respeto. Pero había otras cosas que no podía hacerlo desde ese registro y que justamente por tener otros temas o por tocar otras cosas, fibras incluso como más personales, yo prefería que fuesen otros registros. Sí, de hecho, y se nota, digamos, cuando ya estás más en lo personal, la historia con el padre, o cuando le escribes, ¿no?, a este presente futuro a tu hijo, pero de una forma muy fluida, finalmente, ese cambio en el género que yo como periodista también puedo identificar. Quiero detenerme, Ariana de Sousa García, en algunos contenidos para que también los puedas compartir con nuestros auditores, que me parece que son importantes de dar a conocer. A propósito del inicio, ¿no?, los apagones en Venezuela, con estas trágicas consecuencias, donde tú también, aparte del caso de Girdelis, que lo voy a dejar ahí para que lo puedan leer, hablas también de una situación que se da, tú lo decías, en el hospital, los recién nacidos, los generadores no funcionan, y cuando los generadores no funcionan, la vida no se preserva, ¿no? Claro. Y hay muertes de recién nacido, que ya no puede ser algo más doloroso, no solo para un padre, sino para toda una sociedad. Pero también hablas de algo que tiene que ver con toda la sobrevivencia, y es un plan que me gustaría que lo pudieras contar, ¿no? El Plan Bolívar. Y acá, el Plan Bolívar, que está relacionado con esta distribución también de alimentos y la figura del Estado, y donde además la corrupción tiene un espacio muy ancho donde entrar, y que Chile no logra entender esas dimensiones aun cuando la estamos viviendo, porque no somos impermeables a eso. Pero cuando vemos defensas al régimen de Maduro como algo como que tiene que ver con lo ideológico, que es la derecha nomás la que... Claro. ¿Cachai? Que como sí, que solamente pasa porque eres anticomunista o no sé qué, entonces desde ahí. Pero esto no tiene nada que ver con la ideología. Por supuesto que no, tiene que ver con vivir. Eso, exacto. Tiene que ver con vivir, y es bastante también como doloroso como las reacciones o las opiniones que emiten otras personas que sabemos además que históricamente han pasado por periodos difíciles, sociales, políticos, y como esa incapacidad de ver al otro y solamente detenerse en de qué cosa, como en qué espectro estás tú en lo político para entonces yo poder entenderte, es bien complicado y bien triste. Y respondiéndote con respecto a lo del Plan Bolívar 2000, claro, yo creo que como humanos tendemos bastante a la corrupción, como el ser humano es bastante corrupto. Corruptible. Claro, además. Entonces, imagínate, es una responsabilidad muy grande poner la alimentación de todo un país en unas cuantas personas que confía un partido para esta tarea, ¿no? Entonces, hay muchos baches, hay mucho de lo personal también. Los grupos que distribuían la alimentación en ese entonces en Venezuela pasaban desde la calle, o sea, desde lo más micro hasta lo más macro, ¿no? Como la persona que se aseguraba o el jefe de la comuna en tu calle, luego en tu barrio, luego en tu comuna, luego en tu municipal, etc. Sí. Y es muy ridículo porque es algo muy importante, necesario. Estamos hablando de algo tan delicado como la alimentación, pero como estás poniendo ahí a un vecino, a una persona a ser responsable por la alimentación de todos, pasa que si a esa vecina no le cae bien un vecino, ese vecino no va a tener alimentos. O si ese vecino no es del partido, ese vecino no va a tener alimentos. Y ya ahí no estamos hablando como, de otras cosas, estamos hablando de comer, estamos hablando de subsistir. Sobre todo, sí, el Estado poniendo entonces una traba o una traba que vino justamente de este plan o esta manera de ver las cosas, entonces no deja más opciones. Si la única opción para comer es esa,
es muy delicado que lo manejen personas particulares. De hecho, yo anoté aquí mis torpedos en la lectura del libro de Ariana de Sousa García, que nos acompaña esta tarde acá en Frecuencia Pública. Se trata de Atrás queda la tierra, de Seix Barral. Un libro, la verdad, que imperdible. No es de mucha extensión en cantidad de páginas, pero es fuerte, pero aún así es llevadero. A mí personalmente me conectó, tanto como con el dato duro de lo que está viviendo, vivió por lo menos los últimos 5 años, el último lustro, por supuesto Venezuela, más tiempo, pero de lo que se centra ella, y por supuesto también de lo que está sucediendo ahora con todas las secuelas, ¿no? De una de las migraciones mayores del último tiempo, sobre todo en nuestra región. Y hablaba, por ejemplo, de esta noche que duró 5 días seguidos, 2009, estos apagones en Venezuela, donde obviamente, típico, ¿no? La gran excusa era el fenómeno del Niño. A propósito de la sequía, que no es que no sea verdad. Luego tú hablas de los 30 contenedores abandonados con leche líquida en descomposición. Y luego el año siguiente, 2010, que se encuentran 130.000 toneladas de productos alimenticios podridos. Cuando hay hambre uno dice, ¿cómo eso es posible? Y este plan Bolívar 2000 que señalábamos recién, ¿no? Con este criterio, donde militares llevarían alimentos y medicamentos también casa por casa, que terminó con 21 de los 24 generales que participaron activamente investigados, en este caso por corrupción. Vamos a ir a una breve pausa y ya regresamos a Frecuencia Pública para seguir hablando con la periodista y escritora Ariana de Sousa García, que nos sorprende también con este libro, de muy buena manera, la verdad, Atrás queda la tierra. Ella el 2016 ganó el premio Jesús Márquez del diario El Tiempo por su trabajo en investigación relacionado a la cadena de control alimentario en Venezuela, que es lo que comentábamos recién. Y está exiliada en nuestro país desde el 2016, trabaja como librera, así que la vamos a invitar también para la otra sección, Frecuencia Literaria, y es cofundadora de Casa Ajena Editoras y forma parte del colectivo de escritores Traza. Así que también la verdad es que ella tiene ahí un cruce muy interesante, que en realidad nunca ha estado muy separado entre el periodismo, escrito al menos, y la literatura. Claro. Nació en Puerto La Cruz, del cual habla también en su libro maravilloso, ahí en Venezuela, que como muchas partes de nuestra región, hay dos tipos. ¿De qué parte de Puerto de la Cruz? Así como también Santiago está dividido, ¿no? Claro. De Plaza Baquedano, Dignidad o Plaza Italia, como quieras llamarle, de arriba para abajo. Vamos a la pausa, ya regresamos. Regresamos en esta conversación con la periodista y escritora Ariana de Sousa García, que nos trae Atrás queda la tierra. Y estábamos hablando al inicio sobre todo el tema de lo que es pasar hambre, de las muertes cotidianas, de la lucha. Imagínate la lucha por el alimento también entre los propios animales. Y tú planteabas algo que hasta los cerdos, los chanchitos, ¿no? Se volvieron agresivos en su defensa porque ya se lo pelean no solo los seres humanos, los perros, porque no había qué comer. Y me imagino que no es solamente en las zonas rurales, porque el hambre se vivió en todos lados. Y hay una escena que es muy elocuente de lo que te pasó a ti con tu hijo, en tu familia, de lo que es ver las peras, una fruta tan cotidiana que parecía olvidada, y literalmente que se te haga agua a la boca al verla y pagar lo que sea, aunque no tengas que comer al día siguiente o cómo arreglártela para poder darle a tu hijo esa fruta. Sabes que esa escena del libro ha sido bien, no sé, impresionante de ver o de escuchar, de leer los comentarios al respecto. Parece que, en efecto, no era solo algo de Puerto La Cruz, que en ese minuto no habían frutas, o sea, no había muchas cosas, pero no había frutas. Habremos que es una costa. Claro, claro, es una costa muy pequeña, es una ciudad que se parece un poco a esta conurbación Valpo, Viña. Ya, perfecto. Sí, es una conurbación así, y que por supuesto entonces hay como partes mejor ubicadas o mejor arregladas que otras, de mejor situación socioeconómica que otras. Pero he recibido muchos comentarios sobre el asunto de la pera, porque parece que realmente en todo el país, o por lo menos en muchos estados, porque me han escrito, no sé, más de 6 o 7 personas de diversos estados del país que tuvieron
hubieron cosas parecidas también con las peras. Entonces pareciera que en un momento llegó pera al país. Y que eso para todos fue muy impresionante, sobre todo porque lo que alcanzaba a tener cada casa en ese minuto serían unas 2 verduras, si alguien tenía suerte, ¿no? Entonces, y además el sueldo, un buen sueldo, tampoco alcanzaba para mucho. Entonces, claro, esa escena de la pera refleja muy bien no solo el poco poder adquisitivo que se tenía, sino también el hambre y la absoluta la falta también de alimento, ¿no? Una fruta tan común. Claro. Sí. Y ese es un ejemplo muy elocuente que tú compartes desde tu experiencia, pero hay otros donde tú también comentas y hablas de familias bien jóvenes, ¿no? De padres y madres veinteañeros que ya sufren de la desnutrición, madres, digamos, que están amamantando y que por su condición de desnutrición no tienen buena leche, y el hambre y por supuesto también el riesgo que viven esos recién nacidos, esas guaguitas, estos bebés, ¿no? Y que tienen que alimentarse a veces de una mamadera, ¿no? Con agua de pescado. Claro. Una locura. Sí, locura. Una absoluta locura, pero que le sirvió a mucha gente en ese minuto. Como decía, Puerto La Cruz es una costa, entonces siempre, digamos que la salvación o al final lo último que uno tenía para tomar era lo que venía del mar. Teníamos también esa facilidad, porque no todo el mundo lo tiene. En la ciudad agüita verdura, ¿qué habrá sido? Claro, y pasaba mucho que, por supuesto, y yo creo que por eso también puse mucho como la vista o la imagen ahí, que cuando empezó a escasear las fórmulas lácteas para bebés, lo que se escuchaba de afuera era, ay, pero esas personas entonces no amamantan. Como poniendo una responsabilidad también sobre el otro, ¿no? Y no se trataba de eso, sino que se trataba de que necesitábamos las fórmulas porque no había manera de que el cuerpo produjera leche con esa alimentación, ¿no? Entonces era el cuerpo pudiera realmente nutrir a otro ser humano, porque uno no estaba en las condiciones. Por supuesto, no había, no se podía. Entonces, claro, en ese minuto tanto el pescado como las verduras las que se conseguían, fueron una gran ayuda. Y en estos casos que eran de parejas jóvenes, que además hay otra cosa ahí detrás, que es la falta de acceso a anticonceptivos en Venezuela, y cómo entonces eso subió muchísimo la tasa de natalidad, digamos que hacían lo que podían hacer. Claro. Y lo que podían hacer era eso, ¿no? Lo otro era dejar al niño llorando. No, evidente, pero lo que yo te decía de lo macabro es que además cuando piden estas fórmulas lácteas cuentas una experiencia de un padre que tiene que pasar una noche entera para la posibilidad de recibir desde el Estado, del servicio de salud correspondiente, esta fórmula láctea, si es que para poder llegar al día siguiente con un tarrito de leche en polvo o lo que fuera, la fórmula para poder alimentar a su hijo. Una situación de... Sí, claro. Era bien terrible y digamos que la configuración de la repartición de la comida era también como bien extraña y muy poco lógica, porque además tenía que coincidir con tu número de cédula. Entonces, no sé, ¿cómo le dices a tu hijo? Bueno, espérame, porque tenemos que esperar si en el día que toca mi número de cédula. Exacto. Entonces yo alcanzo a la fila, claro, a comprar el alimento, ¿no? Era muy, muy complicado. Yo recuerdo que mientras hacía esas crónicas, había teteros de espagueti. ¿Esas son las mamaderas? ¿Las teteros son las mamaderas? Claro. ¿De pasta? De pasta. Mira. Licuado. Claro, de la sopita de pescado, de papa, de arroz, sí, de lo que fuese, por supuesto. porque había que hacerlo de alguna manera. Y bueno,
consecuencias hay muchísimas, no solo el crecimiento, sino el poder de concentración de esos niños. Yo pienso muchísimo en mi imposibilidad de saber cómo están ahora. Siempre los recuerdo, pero no tendría ni siquiera cómo comunicarme con ellos, no. Es una cosa como bien dura, ¿no? Como saber que esas personas estaban, y hablar además durante tanto tiempo, con tanta amabilidad que reciben todos a cada persona que se acerca a hablar con ellos. Y saber que luego pasaron otras cosas, otros momentos, no sé si peores, porque yo siempre también he tenido como cuidado de no hablar mucho del periodo en el que ella no estaba en Venezuela. Porque aprendí con la distancia y con el exilio que en verdad lo que te pueden decir los medios de comunicación es muy poco. Así que, claro, no, como que me cuido mucho de pensar y de expresar las cosas que yo pude ver o las cosas que yo sé, pero Venezuela del 2016 en adelante, para mí y para todos los que estamos afuera, se transformó también en lo que ven los demás. En esa tierra que quedó atrás, a propósito del título de tu libro, quiero también preguntarte, cuando señalas, Ariana, de cómo comunicarme de la distancia que da el cotidiano o que da la visión de mundo o el hecho de haberte ido de Venezuela, en este caso con una figura tan central como puede ser para cualquier persona como es el padre, donde tú ya señalas en el libro que tu padre entró como en una generación propia, ¿no? También con esta lucha por la revolución y por la lucha también de una convicción de ideales, pensando en un bienestar, pero que termina siendo un fanatismo, a juicio de muchos de nosotros quizá, y donde se convierte en un pequeño tirano también al interior de la casa. Muestras ejemplos de la votación con tu madre, de cómo trata de imponerse, obligarla a votar de cierta forma, de la figura, ¿no?, hacia el chavismo, no solo con el hombre de la verruga, como lo señala Hugo Chávez, luego con Maduro, pero fuertemente con Hugo Chávez. Pero hay un minuto, y también que tú te das cuenta que para tu padre, lamentablemente, a pesar de que te sentías querida, pero a tus 9 años dice, pero quiere más a la patria, o sea, yo no soy prioridad. Junto con ese dolor que quizás muchos hijos hemos visto respecto a nuestros padres, hay algo que tú también es un punto de inflexión, donde tú lo entrevistas y donde tú le haces preguntas y él te cuenta su historia. Cuando él te cuenta su historia, que está también ahí compartida en el libro, ¿te cambia un poco el punto de vista de lo que representa la generación de tu padre, ya no solo tu padre? Sí, me lo cambia totalmente y claro, recién como ciudadana primero y luego como hija entiendo el fulgor. Entiendo todas las ganas, entiendo la pasión y el trabajo puesto ahí, porque yo también lo siento, ¿no? Como ese mismo fulgor y esa misma también incluso rabia y ganas de cambiar cosas y de trabajar muchísimo por eso hasta que se logre. Entonces hacer la entrevista a mi padre para mí fue no solo dificilísimo, yo me negué por meses me negué a hacerlo. En ese entonces lo estaba trabajando con mi tutor del magíster, Juan Cristóbal Peña. ¿De escritura creativa? De narrativa, no, de narrativa creativa, del Alberto Hurtado, sí. Lo estaba trabajando con él y así como me recordaba, como, oye, acuérdate que puedes hacer esto, ojalá lo puedas hacer. Pero para mí era algo bien difícil. ¿Por qué? ¿Te daba rabia? No, me daba como miedo quizás. Yo creo que puede ser miedo, no rabia. También extrañeza, porque cuando ya uno, o en este caso que tiene que ver con un rompimiento familiar que tiene que ver con lo político, sí. Imagínate, no escribirle a alguien para entrevistarlo. Entonces, tenía como precaución, como de cuidarme a mí
más que como periodista, como hija, Sí, claro. de las posibles cosas que pudiese decirme Te quisiste mi maternar. papá. Claro, sí. Cuidarte. Sí, muchísimo. Pero finalmente entendí que era necesario para el libro, además de interesante. Sí. Entonces me ganó eso y bueno, ahí le escribí a mi padre y fue de verdad, yo creo que es uno de los pasajes más importantes del libro, más decidores también, incluso necesario. Y para mí fue tremendo, porque pude hablar o establecer una relación con mi padre desde lo periodístico, pero que al final también sirvió de puente para lo personal. Sí, absolutamente. Bueno, dentro de los datos, porque queremos escuchar, porque nos va a leer también Ariana de Sousa García, para mí, yo le sugerí, ¿no? Una parte que creo que es bien elocuente del libro, de la sensibilidad, del meollo también, del dolor y de mostrarnos a todos nosotros lo que significa despedirse, lo que significa irse y lo que significa también los juicios que hacemos, sobre todo acá en Chile. Un país que ha vivido el horror, como tú nos recuerdas, y que así estamos odiando y estamos discriminando y estamos separando sin entender de dónde viene eso cuando nosotros hemos vivido también ese dolor por mucho tiempo. Bueno, aquí hay algo muy bonito también que ella nombra, cuando el rojo pasó a ser el color desde el amor, cuando lo vivía ella también más jovencita aún, ahí adolescente o ya en el colegio, ¿no? Vestirse de rojo era la pasión, la alegría de vivir, y pasa a ser el color de la sangre, del hambre, ¿no? Y esto es por los uniformes, no es por otra razón, digamos, no como nosotros que lo tenemos en nuestra bandera. Y bueno, también hablas ahí de algo que es bien impresionante, que yo no conocía, la verdad, el ocultamiento de la verdadera fecha de muerte de Chávez, que todos sabemos, creíamos que era el 5 de marzo del 2013, cuando en realidad fue el Día del Inocente, el 28 de diciembre del 2012, estando allá, bueno, en Cuba, en tratamiento de cáncer. Bueno, hablas de las protestas 2017, también verlas desde Chile, lo que significó, que finalmente es el punto de inicio de la escritura de este libro. Y hay una parte muy terrible a propósito de estos estados, donde también está Chile, pero hay otros fuertemente como Trinidad y Tobago, mismo Estados Unidos, qué sé yo, que rechazan a los migrantes vivos, pero sí aceptan a los muertos y hacen un show performático una vez que no alcanzó o la persona muere ahogada, y por lo generalmente niños, que es lo que tú también nos cuentas ahí, mueren ahogados, mueren de hambre o literalmente asesinados por una bala cuando ven una embarcación que llega a las costas de tu territorio, en este caso Trinidad y Tobago, y la forma de recibir a estas personas que, independiente de todos los tratados y la regularidad y lo que quieran ver, se le olvidan que son seres humanos, y llega una barca con un niño de 1 o 2 años muerto. Eso es una locura. Es absolutamente horroroso el rol que han decidido tener los estados, diversos estados, para con la migración, no solo venezolana, sino con todo el fenómeno migratorio actual. Por supuesto, yo hablo de lo venezolano porque es lo que conozco y es lo que me toca, pero no pasa de manera diferente en Europa, ¿no? Sí. Entonces es bastante horroroso como esa distancia entre personas al final. Sí. Y además la hipocresía, ¿no? La hipocresía tremenda en luego que esta persona que yo no quería en mi territorio y que hago todo porque no está en mi territorio, finalmente logro asesinarla, entonces ahí le llevo flores y los paseo y ¿no? todo ese show que tiene que ver al final con que les sirvamos, con que nuestros cuerpos sirvan para el show que el gobierno de turno, de donde sea, quiera montar con nuestras existencias. Eso es algo, yo creo que está muy presente en el libro, como en diversas partes, y que justamente tiene que ver con esa falta de reconocer al otro, pero también de recordar las propias historias. Claro, lo mencionaba recién con Chile, que para mí
es particularmente doloroso porque vivo acá. Perdón, ¿y ustedes recibieron con Venezuela a muchos exiliados de la dictadura de Pinochet? Fueron un país que nos recibió, pero así, con los brazos abiertos, además. Sí, y que además como hay una sensibilidad importante y bellísima puesta en la defensa de los derechos humanos, honestamente yo esperé más. Y para mí ha sido eso muy doloroso. Y no sé, por ejemplo, cada vez que hay un memorial, yo no puedo olvidar las velas que yo enciendo, ¿no? Mientras enciendo velas por otras personas, por chilenos. Entonces hay una especie como de hermandad que está en mi cabeza, pero que no es al final. Y eso es bastante terrible, sobre todo para los niños que crecieron acá y los que nacieron acá y que son tratados como que si no fuesen de acá. Finalmente es una hermandad que nos recuerda a esa historia bíblica. Yo no soy ser religiosa, pero es parte de la cultura judeocristiana de Caín y Abel. O sea, finalmente, si estamos hablando de hermandad, con suerte llegamos a esa que tiene que ver con la traición y el desconocimiento. Son muchos temas que aborda Ariana de Sousa García en su libro Atrás queda la tierra, que creo que son muy importantes de que podamos también considerar y dejar entrar, ¿no? Situaciones, ¿no?, que tienen que ver, que son humanas, da lo mismo en realidad la fecha, el presidente de turno, la tiranía de turno, la nacionalidad de turno. Estamos hablando del horror humano y por eso ella se pregunta ¿cuándo nació el odio en un país que conoció el error? Habla también de que nunca le creyeron a Piñera, ojo, pero bueno, había que salir también y había que poder sobrevivir. Así que quiero que, por favor, Ariana, vamos a pescar tu libro aquí, si nos podrías compartir la lectura, ahí lo dejamos marcadito, de esta página que básicamente para mí es el corazón también, uno de los corazones de esta tierra. Esta es la página 53. Y dice así: siempre pensé que sería algo momentáneo. Ahora que lo pienso, creo que todos cuando nos vamos creemos que lo será y al final termina siendo la vida. Esta es la vida. Nuestro éxodo, masivo y sonoro como es, ha sido fácilmente ignorado e incluso condenado por casi todos nuestros hermanos soberanos de la libertad, a pesar de ser el más grande que ha vivido este hemisferio en los últimos 50 años. Las cifras más aceptadas dicen que en Colombia viven 2.477.588, en Perú 1.506.368, en Estados Unidos 545.200, en Ecuador 502.214 y que en Chile somos 444.423. Y sin embargo, ahora sabemos que los números siempre se quedan cortos. Los destinos subsiguientes en popularidad son España, Brasil, Argentina, Panamá y República Dominicana. La evidencia dice claramente que nos fuimos donde pudimos irnos, donde llegaron los pies, los contactos, hasta donde alcanzó el dinero. Aún así, tiene la desfachatez de llamarnos fascistas con una facilidad deslumbrante, de darnos discursos ideológicos desde sus barrios con agua y luz y desde sus refrigeradores llenos y, como no, de decirles a estos pobres vulgares muchachos bananeros lo que tuvimos que haber hecho. Pero tú no bajes la cara, no apartes la mirada, no te doblegues ante la ignorancia ni el horror. Atrás se queda la tierra, de Ariana de Sousa García, que nos ha acompañado esta tarde en Frecuencia Pública, y agradecemos por supuesto a Sex Barral por este libro, la verdad imperdible, y creo que es necesario, sobre todo necesario leerlo. Muchas gracias y felicitaciones. Muchísimas gracias por la invitación. Que te vaya muy bien y bueno, cordialmente Ahí invitada seguimos para seguir acá. Hashtag seguimos. Gracias. Muchas gracias. Chao. Chao. Nosotros nos despedimos con música y agradecemos la sintonía esta nueva semana acá en Frecuencia Pública por Radio USACH. Chao.